Gracias a todos por la presencia en este último tramo y también especialmente a los organizadores de este encuentro, que para mí es un gusto compartir después de este momento tan conmovedor que hemos pasado viendo distintas producciones y compartiendo distintas experiencias. Intentaré hacer un aporte desde lo que vengo pensando y quiero proponerles compartir sobre este tema del registro y el intercambio de experiencias. Digo que es un gusto compartir este tipo de encuentro porque generalmente el tema de la voz de los docentes, que es lo que estuvo como protagonista en estos 2 días, es algo que generalmente se viene sosteniendo como necesario, se viene declarando como importante, pero es poco frecuente encontrar espacios donde esto verdaderamente se concrete, donde las prácticas pedagógicas sean el objeto de reflexión, lo que da motivo a presentaciones, a las charlas de pasillo que lograba pescar cuando caminaba por ahí, a la galería de prácticas. Esto es poco frecuente encontrar espacios donde esto se visibiliza y puede circular entre docentes, la voz de los profesores entre profesores, así que me parece que es algo para celebrar. Y lo que intento después de estos 2 días intensos, cerrando estas jornadas, es solo poner algunas palabras al sentido de aquello que estuvo pasando durante estos 2 días y de lo que puede seguir pasando en los distintos contextos de trabajo, en sus escuelas y en los institutos de formación docente a partir de este intercambio de experiencias. De alguna manera lo que les propongo es pensar juntos sobre alrededor de qué cuestiones estuvieron trabajando y cómo alrededor de esto giran un modo de pensar la tarea pedagógica de los profesores y un modo de pensar la escuela secundaria. A través del intercambio de experiencias, en estos 2 días ha circulado una manera de entender y de posicionarse frente a lo que es enseñar hoy en la escuela media. Inevitablemente por eso, en el desarrollo de mi presentación, voy a hacer referencia a algunas ideas que se imbrican en estas cuestiones de las prácticas pedagógicas, como la identidad de los profesores hoy, el formato escolar de la escuela secundaria, las prácticas pedagógicas y las estrategias de enseñanza. La forma a través de las cuales le voy a proponer hacer esto es, a partir de sus escrituras, proponerles un ejercicio de lectura, es decir, los voy a hacer trabajar o les voy a proponer trabajar conmigo, ¿sí? Hemos disfrutado un remanso de viendo lindas producciones y en este último tramo me permito pedirles permiso para trabajar un poco con ustedes leyendo, porque me parece que hay algo central en este registro y en este intercambio de experiencias que es que ustedes han escrito y están dando la posibilidad de leer a otros aquellos que ustedes hacen en las escuelas y asimismo a partir de mañana podrán ser lectores de las experiencias de otros. Así que aprovechando que existe este espacio y siendo la lectura y la escritura prácticas poco frecuentes por lo vertiginoso que tiene la tarea de enseñanza, lo que los invito es a suspender esa urgencia y entre todos hacer un ejercicio de lectura de aquello que ustedes mismos escribieron. ¿Por qué les propongo esta forma? ¿Por qué les propongo poner en el centro esta voz que ustedes han ejercido hace estos 2 días? Sabemos que desde hace tiempo la educación media, la educación en general y particularmente el nivel medio de la enseñanza, es objeto de múltiples debates y de múltiples interrogaciones, particularmente de discursos que proceden desde el afuera de la escuela. Hoy los medios de comunicación, particularmente, se encargan diariamente de amplificar los problemas que hoy se consideran graves en el nivel secundario. Y es muy común hojear un diario cada mañana y encontrar cómo los medios de comunicación reflejan los hechos de violencia, en primer lugar, y también el tema de la devaluación de la calidad de los aprendizajes de la enseñanza. La agenda política también tiene, la agenda de la política educativa también tiene su propio listado de temas. La investigación educativa también construye agendas sobre la escuela media. En fin, son diversas y múltiples miradas que hoy se preocupan por lo que pasa en la escuela secundaria, con los jóvenes que allí asisten, con los que no y con sus profesores. Si hay algo común para señalar en estos discursos y en estas voces externas a la escuela es
cierta idea de crisis que sobrevuela en estos discursos, ¿no? Hay cierta sensación de algo que ha entrado en crisis, que ha dejado de ser como era pensado, pero que todavía no se tienen demasiadas claras referencias sobre cómo debería ser o hacia dónde ir con eso. Esto no es nuevo. Hace ya 10 años, un especialista portugués que se llama Antonio Noboa, y me estoy olvidando de, disculpen, ¿no? Pero decía un especialista portugués que se llama Antonio Noboa, señalaba que la educación atraviesa un tiempo caracterizado por la superabundancia de discursos, ¿sí? Un exceso de retórica política, decía, un exceso de discursos científicos sobre la educación, un exceso de voces de especialistas que está, en verdad, alejado de la dinámica real de las escuelas, porque no conoce desde dentro lo que pasa en ella diariamente, lo que efectivamente acontece en su interior. Y lo que decía Noboa hace ya 10 años es que estas superabundancias de discurso no resultan motivo de orgullo. Decía, no hay por qué enorgullecerse que se hable tanto de la escuela, porque en realidad lo que este exceso de retórica esconde es la existencia de varias pobrezas. ¿A qué se refería con esto, Noboa, con esta existencia de varias pobrezas tras los discursos? Lo que él señalaba es que justamente este exceso de voces sobre la escuela, al tiempo que proclaman la crisis de la educación, reponen la necesidad de volver sobre su centralidad y sobre la importancia del accionar de los docentes en esta tarea central. Pero también, y aquí lo paradojal, dice Noboa que este exceso de retórica lo que esconde es cierta desconfianza sobre lo que efectivamente se puede hacer desde dentro de las escuelas, cierta desconfianza en que los profesores puedan convertir su experiencia en saber de referencia, que puedan construir a partir de la práctica profesional un saber pedagógico que pueda ser transmitido. Y agregaba que justamente lo que esconde esta desconfianza es la ausencia de prácticas de participación profesional y colectiva que promuevan la construcción de un saber conjunto y que de este modo permitan acumular memoria pedagógica, es decir, permitan construir un saber que pueda ser transmitido entre generaciones de profesores desde la propia especificidad de la escuela. Poniendo en diálogo esta reflexión de Antonio Noboa con otra investigadora, esta vez francesa, que se llama Marie Chartier, podemos encontrar correspondencia en su idea de que los debates científicos y los trabajos alrededor de la idea de la educación, en realidad, dice ella, refieren a una realidad escolar. Me fui para atrás. Soy medio queso con esto. Dice Marie Chartier que los debates científicos y los trabajos de especialistas en general refieren a una realidad escolar, entre comillas, supuestamente conocida, pero designada sin cesar, pero nunca descripta exhaustivamente. Dice esta investigadora que en los discursos externos a la escuela, lo que es invocado, pero está ausente, es lo que se hace efectivamente en la escuela, la práctica escolar. Hay un exceso de retórica que no logra dar con lo que efectivamente pasa en el interior de las escuelas. Y en este sentido, propone recuperar los saberes ordinarios de los docentes, y no dice ordinarios en un sentido despectivo, sino que lo dice en el sentido de lo cotidiano, en el sentido que hoy Isabelino planteaba de los saberes de la práctica, ¿sí? Cómo es necesario y posible recuperar los saberes implícitos en las decisiones y en las estrategias que cotidianamente los profesores toman en sus aulas y en sus escuelas. En este sentido, dice Marie Chartier, hace falta un discurso que nos permita hablar de la escuela en la escuela para que se pueda decir, se haga ver, narrarse, se deje interrogar y pensar el trabajo ordinario de los docentes. Algo similar y que resuena con esto leía en una entrevista hace varios días ya al director de cine de una película que se acaba de estrenar recientemente y que recomiendo fervorosamente, que se llama Entre los muros, no sé si la escucharon nombrar,
una película francesa realizada por este director de cine, que lo que contaba en esa entrevista es que él eligió que el protagonista de su película fuera un profesor de lengua francesa, un profesor en la vida real que escribió el libro, luego transformado en guión de la película, y que junto con ese protagonismo estuvieran los chicos, los alumnos de la escuela, los alumnos reales que van a esa escuela como protagonistas también. La película, para los que aún no la vieron, trata sobre la vida de una escuela secundaria de un suburbio francés, parisino, donde se manifiesta la problemática de la diversidad, entre comillas, por la alta población inmigrante de chicos en esa escuela, ¿no? Y él, lo que decía el director, es que él eligió esa forma de hacer la película porque en realidad nadie sabe lo que pasa dentro de la escuela, y por eso el nombre, ¿no? Entre los muros. Y que la única forma de saber qué es lo que pasa dentro de una escuela es a través de las voces de los que están allí adentro. En este caso, él eligió que el profesor y los alumnos de esa escuela media fueran quienes contaran eso de lo inasible desde los discursos externos a la escuela, y que él solo logra ser captado en la vida cotidiana y diaria que pasa entre los muros. Me pareció interesante, y yo por eso elegí una imagen. Esta es la imagen de la película con la que se difunde, ¿no? Para hacerlo dialogar con esta frase de Anne-Marie Chartier. Me parecía interesante la reflexión, en tanto, primero viene de alguien que no es de adentro de la escuela, ¿no? Que es un director de cine, una persona que elige desde otro lenguaje contar aquello que pasa en la escuela. Y por otro lado, porque me dio a pensar dos cuestiones en relación con esta tensión entre los discursos de afuera de la escuela y lo que pasa dentro de la escuela. La primera cuestión que me dio a pensar es cómo el registro y el intercambio de experiencias pedagógicas, en este caso que ustedes han trabajado, puede poner en circulación la voz de los profesores, no en reacción a los diagnósticos que provienen de afuera de la escuela, no en defensa a esas supuestas demandas o interpelaciones que vienen de afuera de la escuela, sino que justamente lo que pueden hacer visible y poner en circulación es situar lo propio de la mirada docente respecto de los problemas de la escuela secundaria. Me parece que en este sentido los registros hablan por sí solos de la posición de los profesores frente a problemas específicos, a sujetos reales que están en las escuelas y a propias preguntas que surgen en la dinámica de la vida del nivel medio. Se trata, por eso, me parece, de profesores que identifican, más allá de diagnósticos generales, los problemas específicos que interrogan hoy la enseñanza de la escuela secundaria. Y en este sentido, y disculpen porque seleccioné varios fragmentos de las experiencias que ustedes escribieron, pero por cuestiones de tiempo no voy a poder tomar todos, pero sí algunos, y en este sentido quisiera tomar uno referido a cómo se trabajan estos problemas. Aquí hay el punto de partida de una de las experiencias que ustedes registraron y hoy creo que se expuso hoy a la mañana esta experiencia. Se trata del proyecto La Escuela, la Lectura y la Gran Ocasión, de la Escuela Normal Maestros Argentinos, donde se parten de evidencias y problemas muy concretos que pasan en esa escuela. El diagnóstico sobre la pobreza lectora de los jóvenes, la desvalorización social de la escuela del saber y del libro, la escasa carga horaria para el espacio de literatura, las insuficientes propuestas de enseñanza para la actitud crítica, la autonomía, etc. Y dicen los docentes: insistimos en el compromiso escolar en la mediación y en la animación de la lectura, porque leer da trabajo, no todos nacemos con el interés lector, no todas las biografías incluyen una niñez con cuentos y poesías. Hay que tener ganas, comodidades, motivaciones, espacio, tiempo propicio para poder disfrutar de la lectura y sobre todo hay que encontrarse con los libros. Este es el problema del que parte este proyecto. También no tengo tiempo de leerlo, pero tomaba otro del Instituto de Enseñanza Bernardo Jussey. Los invito a leerlo en el CD que ustedes tienen en la carpeta. Pero lo que me parecía interesante es que a través de este y muchos ejemplos incluidos en las experiencias, es interesante analizar cómo ciertos enunciados generales, esto es, cómo la
pobreza lectora, la ausencia de interés, la deserción escolar, el problema de la relación entre formación docente y práctica, enunciados que se repiten insistentemente desde fuera de la escuela, en realidad son tomados y contextualizados desde la voz de los propios docentes para pensar allí cómo se juegan los saberes específicos y posibles estrategias para enfrentar esos problemas. La segunda cuestión que me dio a pensar la reflexión del director de cine es que me parece que los intercambios y el registro de experiencia son un modo, un dispositivo interesante para poder pensar las propuestas de la escuela corridos o alejados desde esta idea de crisis, desde esta idea que todo se cae, que todo se derrumba y que la escuela media tiene poco para hacer en relación con esto. Porque, como hoy decía Isabelino a la mañana, me parece que la idea de crisis y la consecuente idea de malestar, la consecuente idea de sensación de que nada se puede, en realidad son diagnósticos externos a la escuela, pero que lo que producen son miradas paralizantes, miradas obstaculizadas adentro de la escuela. Y me parece que el registro y el intercambio de experiencias a partir de la identificación de los problemas desde dentro de la escuela, lo que permite es, sin dudas, partiendo de reconocer que hay nuevas configuraciones sociales y económicas, que hay problemas sociales y políticos graves, que hay un contexto que no ayuda a que la educación se desarrolle fluidamente. Sin embargo, esto puede ser procesado en clave pedagógica y pensado propositivamente, alejándonos de la idea de crisis paralizante. Me parece que las prácticas que ustedes han puesto en circulación y compartido en estos 2 días, lo que muestran es que sin duda hoy la escuela secundaria no es la misma ni que hace 10 ni que hace 50 años, pero que aún con eso y con eso es posible pensar nuevas alternativas para proponer en el nivel medio de enseñanza. Y no lo estoy diciendo desde un lugar voluntarista, no lo estoy diciendo desde un lugar de la profesión docente como sacerdocio, sino lo estoy diciendo desde un lugar de una posición docente, desde un lugar del profesor de escuela secundaria que asume una posición política y pedagógica frente a los problemas del nivel medio que hoy cotidianamente nos encontramos. Para compartir y avanzar un poco entonces entre el tejido de sus palabras y los problemas que se denuncian o se declaran sobre la escuela secundaria, quisiera hacer un breve recorrido con ustedes a partir de sus propias experiencias. Identificando estos problemas que hoy se dice sobrevuelan o están adentro de la escuela secundaria. El primero tiene que ver con los problemas sociales y su impacto en la escuela. Y aquí había seleccionado 2 fragmentos, pero voy a compartir solo uno. Dice: frente a los cambios que afectan al comportamiento de la sociedad y sobre todo a los jóvenes que sienten placer por el tener, olvidando la importancia del ser, el individualismo, el egoísmo, visible en un lenguaje empobrecido, la escuela impulsa este proyecto para fortalecer la lectura como placer, desarrollar espacios culturales y artísticos y como un espacio de contención para los alumnos de la escuela y de la comunidad en general, como así también una alternativa de comunicación. Al ser esta una escuela pública, con orientación en economía y gestión, se plantea como un lugar de encuentro con el arte, la expresividad, la creatividad y la investigación de temáticas de índole humanística que se encuentran prácticamente alejadas de la currícula. En este ejemplo, como en el anterior, me parecía muy importante ver cómo esta sensación de que los problemas sociales invaden la escuela, barren y tiran la puerta abajo de ese templo escolar que históricamente fue entendido así, e irrumpen en la escuela, puede ser procesado pedagógicamente e interroga la dinámica de la propia escuela. Esta idea de hoy la escuela solo contiene, me parece que está procesada en esta experiencia y en otras que ustedes han registrado
mostrando cómo, en este caso, una escuela que se reconoce sin un espacio más ligado a lo expresivo y a lo comunicativo, puede tomar eso, puede tomar el guante de ese problema y procesarlo en relación con cierta falta de valores o el trabajo sobre la formación en ciertos valores que hoy parece necesario de instalar desde el nivel educativo. En este sentido, la contención, esa tarea que parece sobrecargarnos en nuestro trabajo cotidiano, rápidamente es tomada en la situación concreta de enseñanza y procesada de un modo donde el saber es el protagonista, no la contención. El saber, el conocimiento, en este caso el ligado a la expresión de los alumnos, a la lectura, está puesto en el centro de la escena para dar respuesta a un problema ligado hoy a la irrupción de los problemas sociales en la vida cotidiana de las escuelas. Lo mismo pasa con otro de los problemas detectados hoy en relación con el nivel medio, que es los problemas actuales que atraviesan a la juventud, a la población con la que cotidianamente trabajamos. Y en este fragmento, que si no mal no recuerdo, es una experiencia que estuvo expuesta en el bloque anterior, ¿sí?, de los CAG, y en el otro también, en este proyecto de convivencia de la Escuela de Empleados Telefónicos, lo que se muestra es cómo los problemas que se dicen hoy atraviesan a la juventud pueden ser reprocesados en clave de la recuperación de la confianza entre adultos y jóvenes. Leo un poquito. Este proyecto convoca a 2 actores sociales, el IPEM, que se encuentra ubicado en tal lado, y el CENMA, Empleados Telefónicos. Esta actividad surgió como una manera de establecer algún vínculo con el lenguaje escrito y oral. Ante la gran dificultad que plantea la asimilación de la población estudiantil privada de la libertad, etcétera, inicié por una comunicación empática oral donde fui conociendo muletillas, términos coloquiales y a partir de ese espacio iniciando un verdadero proceso de comunicación. En ese momento de confianza mutua propuse el intercambio de cartas con los alumnos de sexto año del IPEM 92, que sus edades oscilan entre 17 a 20 años. Se planteó como una instancia de conocimiento, de expresión y un intento de integración de ambos grupos participantes. Me parece que son intentos valiosos, no demagógicos, de mostrar cómo la experiencia de la escuela media hoy puede pensarse y ser pensada de modo que se encarne en la experiencia vital de los jóvenes. En el caso anterior era en relación con la salud, cómo los jóvenes pueden convertirse en promotores de la salud y allí adquirir a través de eso nuevos saberes muy ligados a sus trayectorias vitales. En este caso, ligado con la comunicación y la expresión, particularmente con jóvenes que están privados de la libertad. Me parece que allí estas ideas más estigmatizantes sobre la juventud, problematizadas, sobre la falta de motivación, por ejemplo, están procesadas de un modo donde nuevamente el saber está puesto en el centro de la escena, pero sin dejar de lado las nuevas configuraciones de esta escuela media. Lo mismo pasa en relación con otro de los problemas que hoy atraviesan a la escuela secundaria, que es la relación con las familias. Y lo que muestran fragmentos como este, por ejemplo el del Instituto Provincial de Educación Media 289, es que las nuevas coordenadas que hoy parecen atravesar la relación entre familia y escuela media pueden ser leídas en clave propositiva. Dice este fragmento: en la actualidad, la familia, que se podría observar distante en algunas problemáticas adolescentes, institucionales e inclusive sociales, por medio de estas actividades se produce un acercamiento que quizás en un primer momento parte de la curiosidad y luego se despierta un interés real por disfrutar y acompañar a la institución y a los jóvenes de estas manifestaciones que en nuestra comunidad no son frecuentes. Seguramente ustedes escucharán y habrán vivido este cambio de relación que hoy parece atravesar a la escuela y la familia. Se dice que las familias hoy interpelan directamente a la escuela o por otro lado no se hacen cargo de las trayectorias formativas de los alumnos, delegando la tarea a la escuela.
Sin duda, en esta cuestión es necesario leer que hay nuevas configuraciones familiares, hoy en nuestro contexto atravesadas por vulnerabilidades sociales muy fuertes. Y también que estos cambios de relaciones necesitan ser entendidos en el marco de los cambios sociales y vinculares más amplios. Hoy en general los vínculos sociales se caracterizan más por la rendición de cuentas, por el demandar y por el pedir se rinda cuentas sobre lo realizado, que por un trabajo colaborativo o más acompañado, entendido en el tradicional sentido. Pero me parece que estas experiencias, sin negar esto, y lo reconocen, ¿sí? Hay una relación distante de inicio con las familias, piensan cómo a través de las propuestas pedagógicas de la escuela secundaria puede ser resignificada esa relación y proponer un acercamiento más productivo y propositivo con las familias, marcando cuál es la función de cada una en relación con los jóvenes. Otra de las cuestiones que suele pensarse en relación con las problemáticas que atraviesan a la escuela media tiene que ver con cuál es el sentido hoy educativo del nivel. ¿Para qué estamos formando hoy a los jóvenes si el contexto parece poco receptivo a recibirlos e incluirlos? Y en relación con este sentido educativo del nivel hay dos temas. Uno tiene que ver con la formación política de los jóvenes y otro tiene que ver con la relación escuela-mundo del trabajo. Y voy a leer los fragmentos. Dicen en el Instituto Superior FASTA Inmaculada Concepción: la falta de un espacio verde que permita fomentar el encuentro y la recreación de los vecinos de Barrio Parque y la construcción del espacio público es el punto de partida para este proyecto. Y en forma indirecta, su propósito es la necesidad de trabajo en red entre las instituciones del barrio y los vecinos, la comunicación, el tiempo libre de los jóvenes. Debemos tener en cuenta, dice, que las viviendas son muy pequeñas y no cuentan con espacio para que jueguen los niños. La construcción de ciudadanía y la apertura del centro vecinal hacia la participación de los vecinos. Y en relación con la escuela, mundo de trabajo, dice el IPEM Coronel Don Luis Álvarez: el objeto es familiarizar a los estudiantes con situaciones reales de trabajo, las cuales se llevan a cabo como proyectos productivos, microemprendimientos y actividades de apoyo demandadas por la comunidad. La dirección y docentes encargados de la planificación y ejecución de las pasantías laborales convocan a los padres de los alumnos a los fines de informar sobre los objetivos de esta práctica. Posteriormente se procede a solicitar autorización, etc. El alumno comienza su pasantía laboral de acuerdo a las pautas establecidas por cada docente, entendiendo que la adolescencia es una etapa de transición en la que entran en crisis varios de los aspectos personales. Los pasantes demuestran superación, entusiasmo y responsabilidad. Esto genera un aprendizaje superador para los docentes involucrados, ya que ello pone de manifiesto que los preconceptos pueden ser erróneos en la mayoría de los casos. Me parecen sumamente valiosos estos fragmentos, porque justamente frente a estas miradas demonizantes sobre la juventud, de que a los jóvenes no les gusta trabajar, de que no tienen valores, de que no conocen de la cultura del esfuerzo, etcétera, etcétera, justamente lo que hacen estas experiencias es trabajar sobre lo opacado de estos discursos. Y es que eso es algo que la escuela, hoy por hoy, es lo que se propone y puede hacer en relación con los jóvenes. No solamente la escuela, pero sí esta como una de las instituciones principales para formar en relación con el esfuerzo, con ciertos valores, con prácticas participativas, con actitudes ligadas a la ciudadanía, con actitudes ligadas al trabajo. Me parece que lo que hacen estas experiencias es dar vuelta a la tortilla y decir, bueno, no, los jóvenes no son así porque sí, los jóvenes son así porque no saben y es la escuela la que puede enseñarles esto. Y además, no solamente se propone formarlos en relación, en este caso, con valores ligados a la cultura política y a la formación para el trabajo, ¿no?, sino que también se plantea que son los mismos docentes los que pueden, a través de propuestas como estas, superar preconceptos, superar prejuicios en el desarrollo mismo del trabajo con los jóvenes. Las dos últimas cuestiones que les quiero plantear
para analizar cómo las experiencias trabajan sobre los problemas que atraviesan la escuela secundaria son los problemas de la organización pedagógica del nivel y el formato escolar. Dice este fragmento del Instituto Provincial de Educación Media 175. La propuesta general ha abordado el problema de las dificultades de construir progresivamente una visión institucional compartida, democrática y de compromiso activo con la inclusión socioeducativa, producto en parte de una organización del trabajo docente y una estructura curricular que históricamente han favorecido la fragmentación de la propuesta educativa del nivel. Se toma para esta respuesta el proyecto de unidades didácticas integradas. En el proyecto de unidades didácticas integradas, a partir de un tema integrador, se desarrolla una unidad didáctica en la que participan 3 o más materias. Y allí están los ejes propuestos para estas unidades: seguridad vial, biodiversidad, el hombre y el mundo del trabajo, arte en Córdoba, transformación del espacio geográfico, recreación y turismo social. Tomo solo esta, pero quiero decir, y pido disculpas por no incluirlas, que había muchas experiencias que partían de esta idea de salir del formato escolar, produciendo un salto en la organización pedagógica, integrando saberes de distintas áreas disciplinares. Y esto me parece que es fundamental porque justamente lo que se señala como un problema histórico y difícil de desestructurar en la escuela secundaria es su histórico formato escolar. Flavia Terigi, una especialista educativa, dice que la escuela secundaria está sentada sobre un trípode de hierro, conformado por 3 elementos: el currículum organizado en mosaicos disciplinares, la designación de los docentes por especialidad y la dedicación laboral de los docentes por horas cátedra. Estos 3 elementos, dice, conforman un trípode históricamente organizado, matriz de la escuela secundaria muy difícil de desestructurar. Y conocemos intentos para mover esto, pero sabemos que si no se mueve una pata, es difícil mover la otra, ¿sí? Ha habido reformas históricas intentando de mover esto y nunca se ha terminado de lograr. Me parece que mientras esto suceda, y no solo digo que son reformas materiales, también tienen que ver con cuestiones de la propia identidad docente arraigadas en relación con la formación disciplinar y la posesión de un saber específico. Digo, hasta tanto esto suceda, me parece que experiencias como estas muestran que ciertos movimientos de articulaciones son posibles, no solo mostrando una organización pedagógica más renovada, sino una concepción del saber distinta, mucho más cercana a esa concepción del saber que hoy circula por fuera de la escuela. Hoy, y la conjunción de disciplinas, como por ejemplo la biotecnología es un ejemplo, la producción del conocimiento nos muestra que los saberes ya no se producen en compartimentos estancos, sino que se producen en cruces continuos entre sí. Y este es el modo de circulación del saber en el que nuestros jóvenes están insertos cotidianamente afuera de la escuela. Me parece que estos movimientos son gestos interesantes de la escuela para decir, bueno, esta es nuestra forma, mucho de esto nos sigue viniendo bien, pero también podemos pensar otras que generen un movimiento de adecuación sin resignar lo que la escuela tiene para transmitir, pero pudiendo conciliar y flexibilizar parte de esa forma tan férrea e histórica que organizó el nivel. Y el último problema, muy relacionado con este, tiene que ver con las nuevas formas de producción y circulación del saber, particularmente las relacionadas con las nuevas tecnologías. Dice el fragmento de la experiencia del Instituto de María Inmaculada: uno de los objetivos de la práctica fue promover formas de participación en el ciberespacio que superen el mero rol pasivo del consumidor, sino que promocionen un rol partícipe en la producción de información. En el segundo proyecto, es una experiencia que está conformada por varios, la mirada estuvo orientada hacia lo histórico-cultural y lo antropológico. La situación actual de los pueblos aborígenes llevó a considerar el aspecto legal, desde la formación ética y ciudadana, acerca de su identidad cultural. Los alumnos trabajaron este tema en psicología y antropología filosófica. Así, el trabajo de los alumnos organizados en equipos, en muchas ocasiones de manera optativa,
tejieron relaciones entre los distintos espacios curriculares, tomando las nuevas tecnologías como un espacio de creación y profundización de conocimientos. Suelen decir las voces externas a la escuela que las nuevas tecnologías interrogan la autoridad pedagógica de las escuelas y sus docentes, que son los jóvenes quienes poseen, como dice el comunicólogo Martín Barbero, la empatía tecnológica, es decir, esto de estar mucho más familiarizados con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que nosotros. Y muchas veces esto es vivido por nosotros mismos en el contexto de la escuela, donde frente a buscar la manivela, como hoy buscaba la protagonista de la obra de teatro por la mañana en el teléfono, sentimos que los jóvenes con los que cotidianamente trabajamos aprietan 1000 botones, dialogan con 50 personas al mismo tiempo. Esto pone hace trastabillar nuestra autoridad docente, ¿no? Porque hay un saber que está puesto en el otro lado que nosotros no poseemos naturalmente. En respuesta a esto también se dice y se suele declarar que las nuevas tecnologías sin dudas tienen que entrar a la escuela. Lo que todavía no está muy claro es cómo tienen que entrar a la escuela, porque tampoco está muy claro cuál es la dimensión de este nuevo saber que proponen las nuevas tecnologías. Y muchas veces, en soluciones de compromiso, hacemos entrar las nuevas tecnologías a la escuela, haciendo una suerte de concesión, pero muchas veces terminan siendo reabsorbidas por las formas tradicionales de la enseñanza, consideradas como un recurso didáctico, porque todavía no terminamos nosotros de procesar cómo ahí hay algo nuevo en relación con el saber. Me parece que lo que tiene de interesante esta experiencia es que muestra que la escuela, en relación con las nuevas tecnologías, tiene un papel muy particular y específico, y que no necesariamente la función de la escuela en relación con la inclusión de las nuevas tecnologías tiene que ir a caballo de lo que traen los jóvenes, una afirmación, por cierto, además muy discutible, que los jóvenes saben todo sobre las nuevas tecnologías, sino que más bien es un lugar privilegiado para traccionar los saberes que traen los jóvenes y darles un sentido particular. Lo que le agrega valor a esta experiencia es que además, introduciendo las nuevas tecnologías y poniéndolas en diálogo con saberes propios de la cultura escolar que se sabe no son resignables, lo que promueve es naturalmente y de por sí una nueva forma de circulación y de relación con el saber, porque a partir del uso de estas nuevas tecnologías, naturalmente se puso en acto lo que recién señalaba, articulaciones entre los saberes de distintas disciplinas, posibles miradas convergentes en relación con un problema, superando perspectivas estancas o compartimentos separados entre los campos disciplinares. Esto lo que nos muestra es que abrirnos a las nuevas tecnologías sin resignar la identidad específica de aquello que queremos transmitir en la escuela puede introducir cambios y actualizaciones interesantes para el adentro escolar. En fin, cerrando, lo que quise compartir entonces con ustedes a través de este recorrido de sus fragmentos, que podría haber elegido otro corte, podría haber elegido leamos las experiencias desde los problemas didácticos, leamos las experiencias desde los contenidos que se trabajan. Yo en este caso elegí leerlo desde los problemas que se dice atraviesan a la escuela secundaria y que muchas veces encarnan nuestra propia mirada sobre la práctica. Lo que quise hacer con esto justamente es poder mostrar cómo estas experiencias pueden procesar de un modo específico la voz de los profesores y salir de entre los muros para poder dialogar con otros discursos externos a la escuela, no en términos de resistencia ni de posicionamientos autodefensivos, sino en términos de la identidad de la propia tarea docente dentro de la escuela secundaria. El valor de este trabajo está, como les decía al inicio, dado por la singularidad de aquello que está poniendo en juego este trabajo. Esto es, el intercambio y la circulación de experiencias, lo que pone en juego son las prácticas escolares, las pone en el centro de la escena, ¿sí? Es decir, aquellas formas pedagógicas que mezclan y condensan los gestos, los comportamientos, las decisiones, las estrategias que todos los días ustedes toman en el contexto escolar
y a través de los cuales ustedes arman una versión particular de aquello que necesita ser transmitido en la escuela. A través de las prácticas escolares, ustedes con sus acciones son los que toman decisiones acerca de lo que es necesario que los jóvenes aprendan dentro de la escuela. Y esas decisiones suponen mezclas, suponen combinaciones entre lo nuevo y entre lo viejo. Recién veíamos que se mezclaba el lenguaje audiovisual en los videos que nos mostraban algunos colegas con una expresión artística donde lo más tradicional de nuestra cultura, aquello que arraiga nuestra cultura local y nacional, también necesita ser transmitido. Estas son las mezclas que cotidianamente se arman en las escuelas, pero esto no lo dice un currículum, esto no lo dice un libro de texto, esto lo dice la práctica que ustedes hacen, que provoca que estas producciones hoy puedan ser compartidas. Y que atrás de esas producciones hay procesos, y estos procesos son los que ustedes contaron en este registro de experiencias. La otra cuestión de singular que ponen esto, que hace visible esto del intercambio y registro de experiencias, son los saberes docentes, ¿no? Esto es, esto que decía, los saberes implícitos, los saberes ordinarios, entre comillas, los saberes cotidianos que orientan la práctica que ustedes cotidianamente hacen a través del ejercicio de su tarea. Y una tercera cuestión, no tan visible, pero que sí fue mi intención ponerla e invitarlos a ustedes a hacerla jugar, es que el registro y el intercambio de experiencias ponen en acto una comunidad de lectura y de escritura, una comunidad donde son ustedes, los profesores, los que se convierten en lectores y en escritorios, qué fallido, en escritores de sus propias prácticas y de su propia tarea pedagógica. Leer y escribir, en este sentido, no son prácticas rutinarias, sino que lo que promueven es, justamente por su propio carácter, la transformación y la reinvención del conocimiento. Cuando escribimos, y seguramente cuando lo hicieron en sus experiencias les haya pasado, resignificaron la experiencia y la fueron procesando de un modo distinto al que fue cuando la vivieron. Y cada uno de nosotros que leemos esas experiencias, resignificamos la propia a través del proceso de la lectura. En este sentido digo que la lectura y la escritura pueden ser prácticas centrales para el trabajo en la tarea pedagógica que vuelvan sobre la reflexión, sobre la propia práctica, en el análisis y en la resignificación continua y por ende en la producción de un saber pedagógico propio y en la construcción de una memoria colectiva pedagógica propia, muy distinta al discurso externo en la escuela y que sí habla de eso inacible que está entre los muros. Por eso, como invitación para que sigan pensando a partir de mañana, cuando vuelvan a sus escuelas o a sus contextos de formación, me parece que hay una pregunta que puede seguir sonando sobre este registro y intercambio de experiencias cuando se las lleven escritas en los CDs o cuando se haga la futura publicación, que es cómo nos proponemos leer y dar a leer, cómo nos proponemos escribir y dar a escribir estas experiencias para que circulen y puedan seguir creciendo. Para terminar y seguir haciendo sonar esta pregunta en relación con alguien que sabe hacer las cosas bien en relación con la escritura, como es un escritor, quiero dejarles como regalo un fragmento del escritor pakistaní Qureshi, donde habla sobre la potencialidad de la escritura y los invito a que ustedes hagan resonar en estas palabras también la potencialidad de la lectura de sus propias experiencias. Dice Hanis Qureshi: y luego estaba el escribir, que era un modo activo de tomar la posesión del mundo. Escribir se convirtió en una manera de procesar, de ordenar lo que parecía un caos. Si empecé a escribir porque mi padre lo hacía, pronto aprendí que la escritura era un lugar bajo mi dominio, donde estaba al mando. Escribir es estar intrigado una segunda vez por la experiencia propia, también saborearla. En esta reflexión hay tiempo para paladear y ocupar tu propia vida en toda su complejidad. Espero que este encuentro los haya dejado intrigarse una segunda vez por la propia experiencia, en su caso pedagógica, y que a partir de hoy haya muchas oportunidades más para que esto siga pasando. Muchas gracias.
cerrando estas 2 jornadas intensas y largas que han compartido. Y bueno, después de este momento que todos hemos presenciado tan particular y tan conmovedor, donde el saber habla en sí mismo, ¿no? Donde ese encuentro entre profesores y alumnos, más allá de la edad que tengan, transmite un saber inacible pero muy conmovedor. Es difícil cerrar esta jornada, donde mi propuesta va a ser aportar alguna otra palabra más de la que han escuchado hasta ahora y pensar con ustedes y poder, aunque sea en el momento de las preguntas, abrir la conversación un poco más. Así que yo les agradezco que estén acá presentes en este último tramo, agradezco la invitación de los organizadores de este encuentro, particularmente a la persona de Carmen y de Horacio, que han, junto con todo el equipo, trabajado intensamente en la organización de estas jornadas, que para mí tiene un tinte particular y que lo sentí cuando recibí la invitación, que es participar de un encuentro donde es la voz de los maestros y profesores de distintos niveles del sistema educativo la que es protagonista. En un tiempo donde esta cuestión viene siendo muy declarada, esto de que los maestros puedan tener su voz en la construcción de reflexión sobre lo que pasa en la escuela, pero que es muy difícil de concretar y que muchas veces se quedan enunciados declarativos. Que existan estas 2 jornadas, que haya habido un trabajo de año previo para que existan, tanto de parte de quienes propusieron la línea de trabajo como de ustedes que se pusieron a pensar en estos proyectos, escribirlos y darlos a conocer, y también que pueda continuar esta línea, es un hecho resaltable, poco común, y que por eso me siento muy halagada de poder compartirlo. Les decía que en el cierre de esta jornada y viendo lo que ustedes trabajaron y compartiendo directamente lo que ustedes hicieron hoy durante el día de trabajo, en realidad mi aporte va a ser pensar con ustedes poniéndole algunas palabras a esto que pasó durante estos 2 días y en algún punto pensar en cuáles son los efectos, cuáles son las resonancias que tiene el hecho de que exista un encuentro donde hay maestros intercambiando sobre las experiencias pedagógicas desarrolladas en las distintas escuelas de la provincia. De algún modo, lo que les propongo es pensar cómo esta experiencia de documentación, de registro y de circulación significa otro modo de pensar el trabajo docente, otro modo de pensar una posición pedagógica, un modo de ser maestro y un modo de formar nuevos maestros. Y me parece que la documentación de experiencias es un buen iluminador para pensar este otro modo. Inevitablemente, y en tanto les voy a proponer pensar y hablar sobre la enseñanza, mis palabras van a relacionarse y a abrirse con otras del mundo escolar. En este sentido, cuando uno habla de un modo de trabajo docente, inevitablemente refiere a la cultura de las escuelas, a las prácticas escolares, a la enseñanza, a la identidad de los maestros. Y estas son algunas de las cuestiones que van a sobrevolar mi presentación, justamente a propósito de esta experiencia concreta de la documentación de experiencias. Por eso me gustaría comenzar compartiendo, le voy a pedir a Marcos si pone la segunda. Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes el análisis de una situación particular. Se trata de un estudio brasileño que se hizo hace algunos años sobre escrituras de maestros, en el cual se les proponía a maestros del nivel primario que escribiesen un memorial, ¿sí? Una historia, una memoria que reflejara sus historias de vida profesionales, ¿sí? Esto se le propuso a un conjunto amplio de maestros y los resultados que voy a compartir con ustedes fueron interesantes, como también son interesantes algunas líneas para pensar a partir de esos resultados. ¿Qué decían esas escrituras de los maestros a propósito de sus historias de vida? En principio aparecían en las escrituras de los maestros una visión idealizada de la docencia. ¿Qué quiere decir esto? La docencia, en líneas generales, era caracterizada como una tarea ennoblecida, como una tarea romantizada, ¿sí? Definida desde una mirada ideal. La segunda cuestión que aparecía en las escrituras de los maestros es esa que está señalada allí, la vocación de ser maestro localizada en la infancia.
La mayoría de los maestros que habían escrito su memorial ubicaban este despertar de la vocación, estas ganas de ser maestro en la temprana infancia, muy directamente asociados a los juegos, ¿sí? Todos los que somos maestros recordamos nuestros momentos de juegos a ser maestro, a ser maestra y a poner a nuestros hermanos o a nuestros vecinos de alumnos y a soportar nuestros gritos. Bueno, allí esto se veía claramente reflejado, la vocación de ser docente localizada desde muy temprana edad. La tercera cosa que aparecía era esto de la práctica docente como una utopía. La mayoría de los maestros que hablaban de sus historias de vida decían que la tarea que ellos ejercían era una tarea que apuntaba hacia un ideal, ¿sí? Hacia una misión de intentar revertir ciertos procesos, particularmente sociales, desde la propia educación. Y en esa función era el mismo docente el que encarnaba esa misión de revertir esos problemas. En tanto eso, las prácticas escolares eran vistas por sus propios protagonistas como un ideal, como una utopía a ser alcanzada. La cuarta y llamativa cuestión que aparecía, o que no aparecía, era el silenciamiento de experiencias negativas o frustrantes. Esto es, en las escrituras de los maestros que formaron parte de esta investigación, no había mención a las situaciones donde no se había logrado el éxito escolar. Aquello que había sido un fracaso, aquello que había sido una frustración, estaba silenciado, estaba opacado y no admitía ser puesto en la escritura y reconocido en la propia historia de maestros. Y finalmente, también lo que no aparecían eran una serie de puntos no tocados en las escrituras de los maestros. ¿Cuáles eran esos temas? En las escrituras de los maestros no aparecían las lecturas realizadas durante la historia de vida profesional. No aparecía cuál era el corpus de lecturas que habían marcado, que habían sellado esa historia de vida profesional y de orientación de trabajo en el aula. Tampoco aparecían las prácticas pedagógicas, esto es, aquello que cotidianamente sabemos, los maestros hacemos en las aulas, no aparecía al momento de ser interpelados por su propia historia de vida como docentes. Y la tercera cuestión que no aparecían eran los referentes teóricos y los métodos adoptados en las prácticas escolares. ¿Esto qué es? Tema cotidiano de conversación entre maestros, usé tal cosa, probé con tal otra, me guío por tal propuesta, por tal enfoque, no aparecía cuando los mismos maestros eran interpelados a hablar de sí mismos a través de las escrituras. Lo que estos resultados llevan a preguntarse, o por lo menos me llevaron a preguntarme cuando los leí, era por qué justamente aquello que, por favor, aquello que forma parte del corazón de la tarea docente, aquello que forma parte de lo que cotidianamente se hace, que es la práctica orientada por ciertos principios, por ciertas referencias, que a lo largo de nuestra vida de formación y de práctica fuimos tomando, no aparecen cuando nos preguntan qué es ser maestro, o por lo menos no aparecía en este estudio. ¿Qué es lo que hace? La pregunta que surge es que las lecturas que hacen los docentes, las prácticas de enseñanza y los métodos y referentes que orientan sus acciones no aparecieran cuando era el momento de caracterizar la tarea de enseñanza. Para desandar esta pregunta me voy a detener en 3 puntos que me parecen que pueden configurar una respuesta a este porqué de estas ausencias. Poniéndonos en relación justamente con lo que está pasando en esta jornada, que es su contrapartida, la ausencia, frente a la ausencia de las prácticas pedagógicas, lo que estas jornadas están poniendo sobre el tapete es su inevitable presencia, ¿sí? Durante 2 días ustedes escucharon buenas prácticas, que son el corazón de su tarea de enseñanza. Así que voy a hacer girar alrededor de estos 3 puntos la pregunta y una posible respuesta. El primer punto, ahora sí, tiene que ver con el sentido que puede adquirir la recuperación y la sistematización de experiencias pedagógicas valiosas para el intercambio y la socialización. Sabemos que la educación hoy actualmente es un tema convocante para distintos ámbitos de la sociedad y justamente porque es una cuestión central se vuelve opinable desde distintas voces.
Todos podemos encontrar diariamente cómo los medios de comunicación diagnostican sobre lo que está pasando en la educación y en las escuelas, cómo las políticas educativas orientan distintas intervenciones en relación con ciertos diagnósticos sobre lo que pasa en las escuelas, cómo los investigadores construyen agendas sobre cuáles son los temas a ser mirados adentro de las escuelas y en relación con esto, cómo un cuerpo de especialistas procedentes de distintos campos orientan las posibles intervenciones para dar solución a los problemas que son diagnosticados desde la fuera de la escuela. Sin duda, estos son discursos de distintos campos del mundo educativo que en algún punto tiñen y son apropiados en el interior de las escuelas porque hablan de lo que allá adentro pasan. Inevitablemente, si nosotros escuchamos hechos de violencia que suceden en otras escuelas, problemas con las evaluaciones y demás cuestiones, tendemos a afilar la vista a ver qué está pasando en nuestra escuela con esto. Y una cuestión señalable en esta lectura y apropiación es que justamente estos diagnósticos externos a la escuela, desde hace varias décadas, tienen una palabra en común, que es la idea de crisis, ¿sí? La idea de crisis parece estar atravesando a la educación desde hace varios años y esto muchas veces se hace carne en la escuela, cuando lo problemático de esta idea de crisis es que muchas veces deja en una zona gris de parálisis frente a lo que es posible hacer. Si la crisis señala que lo viejo ya no sirve, pero lo nuevo todavía no llegó, esta idea de crisis adentro de las escuelas produce muchas veces cierta parálisis de decir, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que vale hacer? ¿Por qué vale la pena trabajar y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro horizonte si hoy el presente es de una gris crisis? Hace ya 10 años, un investigador portugués que se llama Antonio Noboa hablaba, cuando hacía referencia a este tema, de un tiempo caracterizado por la superabundancia de discursos. Decía Noboa ya hace 10 años que hay, acerca de la educación, un exceso de retórica política, un exceso de discursos científicos educacionales, un exceso de análisis especializados sobre lo que pasa en las escuelas, alejado de lo que efectivamente pasa dentro de ellas. En este escenario, continuaba Noboa diciendo, estas superabundancias de discurso no resultan un motivo de orgullo, sino que justamente, decía, el problema es que esconden la existencia de varias pobrezas. La superabundancia escondiendo varias pobrezas. ¿A qué se refería con esto? Lo que señalaba Antonio Noboa es el carácter paradojal de estos discursos externos a la escuela, que al tiempo que proclaman la crisis sobre lo que adentro de ella está sucediendo y la necesidad de que la educación vuelva a ser centro del debate y que los docentes protagonicen el cambio y la modificación de aquello que está pasando en las escuelas, al tiempo que existe esto, también se da una mirada desconfiada sobre lo que las escuelas y sus docentes son capaces de hacer. Esto es, al tiempo que se dice que la escuela vuelva a ocupar un lugar central y que los docentes sean el centro de esos cambios, no hay un convencimiento tan claro acerca de la posibilidad de que los docentes conviertan su experiencia cotidiana, sus prácticas, en saberes, y que esos saberes puedan ser conocimientos de referencia para mirar la escuela y producir modificaciones desde dentro. También señalaba que este exceso de discursos esconde la ausencia de formas que consoliden prácticas profesionales participativas, encuentros de colaboración entre maestros que atiendan a conformar una memoria colectiva pedagógica construida por docentes, conformada esta memoria por saberes comunes, representaciones compartidas, inquietudes, temas que convocan a los mismos maestros. Podríamos decir que esto que señalaba Noboa no es nuevo y que recorre, si hacemos un vistazo hacia atrás, a toda la historia educativa. Si uno mira particularmente el siglo XX, desde sus inicios, desde fines del siglo XIX, los docentes siempre fueron localizados como el motor de cambio, como los protagonistas de un cambio necesario de hacer en la escuela en sus distintos tiempos, pero siempre estos cambios son pensados desde una lógica externa a la escuela y allí los docentes
son protagonistas de cambio, pero son ajuste de esos cambios, porque son propuestos desde una lógica que no está parada de lo que pasa dentro de la escuela, sino de lo que se diagnostica desde afuera. En este sentido, siguiendo un paso más en el pensamiento de Noboa, él planteaba que una política educativa que atienda a la tarea de los docentes, una formación docente que reconozca las experiencias acumuladas por los maestros y dé posibilidad de su sistematización, un conjunto de profesores con un saber compartido y la existencia de dinámicas que alienten la circulación de esas ideas, serían las condiciones ideales que permitirían a maestros y a profesores responder a la pregunta ¿qué es enseñar en la escuela? Podríamos acompañar esta pregunta de Noboa de ¿qué es enseñar en la escuela? Con esa que está allí. ¿Por qué resulta necesario que los maestros se incluyan en la reflexión sobre qué se enseña y qué se debería enseñar en la escuela? ¿Por qué los maestros deberían incluirse con su voz en esta construcción compartida? Y ensayar o sobrevolar esta pregunta requiere considerar dos elementos para pensar cuál es el saber que puede ser construido colectivamente por los docentes. El primero es que si bien nos podemos alejar de la situación de crisis diagnosticada desde los discursos externos a la escuela, no podemos negar que hoy la escuela está atravesada por nuevas configuraciones sociales y culturales que interrogan con nuevos problemas a los maestros y a la vida propia de las escuelas. Hoy, estas certezas con las que la enseñanza se movió durante siglos muy cómoda no están tan aseguradas y las nuevas configuraciones y los nuevos problemas sociales que rodean a la escuela entran a ella y dislocan un poco esta certeza de la autoridad de los maestros, planteándose nuevas preguntas. O sea, podemos no comulgar con la idea de crisis, pero sí reconocer que algo nuevo está pasando. Y la otra cuestión a tener en cuenta es que aún con este algo nuevo que está pasando, que algunos llaman crisis, la escuela sigue siendo, y hasta nuevo aviso, por ahora, una de las instituciones que más confiabilidad aún deposita la sociedad en ella, que más se espera que pueda dar para modificar algo de lo que pasa en la sociedad, y es el lugar que sigue siendo elegido por las nuevas generaciones para depositar allí las expectativas de mejoras de posibilidades personales y colectivas. Los jóvenes hoy siguen pidiendo escuela y muchas veces se quedan fuera de ella. Y este es el hecho más evidente para pensar que algo de lo que está pasando adentro de la escuela puede ser pensado y reconstruido para dar respuesta a ese pedido. Por eso, y haciendo referencia o retomando lo que planteaba Inés hoy a la mañana, reconocer esta pregunta de por qué resulta necesario que los docentes se incluyan en estas cuestiones responde al sentido político de la tarea de enseñanza, un sentido de práctica política, un sentido de construcción de posición pedagógica frente a lo que es posible reflexionar sobre lo que los maestros mismos hacen. Pensar sobre las prácticas escolares, recuperar las prácticas que valen la pena, repensar aquellas que dan frustración o fracaso, son elementos muy concretos y visibles de cómo la docencia constituye una posición pedagógica y constituye una posición política frente a la tarea de enseñanza. Posiciones muy específicas que solo es posible reconstruir desde adentro de la escuela. Sin duda, este otro modo de pensar la tarea docente resuena en los modos de reconocerse a sí mismos como docentes, de configurar la propia tarea, ya que no solamente implica pensar a la docencia como una tarea de aplicación de conocimientos producidos afuera, ni de ejecución de decisiones macropolíticas, sino que justamente implica pensar a la docencia como una tarea de reconstrucción crítica de lo que se está haciendo dentro de las escuelas, ampliando la cuestión a la pregunta más amplia de la relación entre los docentes y la cultura, y la pregunta por cómo se transmite esa cultura depositada en la escuela. Quisiera retomar en este sentido la formulación y hago una aclaración. Pedí permiso, especialmente a algunos de los organizadores de la jornada, para
leer algunas de las experiencias que ustedes habían presentado antes de la jornada y además de pedir permiso me lo tomé yo para seleccionar algunos fragmentos que me parecían potentes y poder compartirlos con ustedes a la luz de estos aportes que estoy compartiendo ahora en este momento. Por eso, para pensar esto del sentido de cómo esos diagnósticos externos a la escuela adquieren otro color y se resignifican desde la voz de los maestros, tomé algunos fragmentos de las experiencias por ustedes escritas. ¿Podés pasar la otra, por favor? Ahí está. Ahí hay tres fragmentos de tres experiencias que releo con ustedes. La primera dice: en nuestra escuela advertimos que era necesario reivindicar el lugar de las materias especiales, música, plástica, computación y arte, ya que es común que suceda que los padres no conozcan a ciencia cierta la manera en que se trabajan estas materias. Observamos en nuestros alumnos y en la sociedad en general una gran ausencia de la cultura artística. Como adultos y educadores creemos que estamos a tiempo de revertirlo y nos lo proponemos como un gran desafío, dicen los docentes del Colegio Alemán Córdoba cuando planificaron el proyecto Jornadas Artísticas 2008 Tambo Arte. Otro fragmento de la Escuela Cura Brochero sobre una experiencia del encuentro matemático. ¿Está ahí? Sí. Dice: la propuesta aborda problemáticas concretas, el escaso desarrollo del pensamiento lógico y el uso de pocas estrategias para la resolución de situaciones que requieran el razonamiento. Pocos intercambios entre alumnos de diferentes grados y de diferentes escuelas del mismo contexto. Didáctica de la matemática, estrategias docentes e institucionales en cuanto al desarrollo de competencias básicas. Lo que me pareció interesante de estos y de otros fragmentos que leía cuando ustedes al escribir las experiencias formulaban los problemas es cómo se da esa mezcla entre enunciados más generales, enunciados que sin duda refieren a referentes teóricos, a lecturas que han realizado sobre la enseñanza, con otros que tienen que ver con lo cotidiano, con lo vivido dentro de las escuelas, en escuelas particulares, en situaciones en contexto, a la vez que juegan esas escrituras que ustedes han hecho con formulaciones sobre el lugar de la cultura en la escuela, de la cultura artística, o el escaso desarrollo del pensamiento lógico-matemático, formulaciones que podrían ser aplicables o leíbles en otras escuelas. Dialoga eso con lo particular que los maestros están viendo que pasa con ese enunciado general en el interior de cada escuela. Por ejemplo, la necesidad de incluir a los padres en esa importancia de la cultura artística, o la necesidad de que alumnos de diferentes grados intercambien conocimiento y entre diferentes escuelas también, ¿sí? Lo universal y lo particular dialoga allí en una mezcla muy específica donde se muestra cómo lo específico del saber docente se reconstruye a partir de este tipo de trabajo. Así, retomando para finalizar este primer punto, la reflexión de María del Pilar Bernal, una investigadora que trabajó con una experiencia similar en espíritu a esta que ustedes están compartiendo, que fue la expedición pedagógica de Colombia, ¿sí? Una suerte de recorrido por todo el país donde maestros iban llevando a otros maestros sus experiencias. Ella rescata justamente qué es lo particular de esta modalidad de trabajo, diciendo que justamente lo que se propone es que los docentes son pensados e invitados no solamente a ser el factor humano del cambio, sino a tener en cuenta su experiencia y su deseo, ¿sí? Allí está incluyendo lo más subjetivo de la experiencia docente para poder reconstruir lo que pasa cotidianamente en las escuelas. Dice María del Pilar Bernal: esta es en sí misma otra forma de ser maestros. Maestros que se ven a sí mismos como portadores de unos saberes y unas experiencias que no se encuentran en otros lugares y que saben que no pueden seguir esperando que vengan de afuera respuestas a sus múltiples preguntas y a los desafíos que les plantean sus prácticas. Tampoco vendrán las respuestas de los programas de formación, ni de las políticas educativas, ni de las investigaciones educativas. No todas las redes se parten de los mismos supuestos.
En cada una de ellas se enfatizan problemáticas educativas diferentes y se ensayan múltiples estrategias y acciones. Algo de esto habrán visto cuando escuchaban las experiencias de otros, ¿no es cierto? Pero en todos los casos es el deseo de los maestros, es su palabra, son sus prácticas y las redes de relaciones que las configuran, los saberes y los interrogantes que éstas les plantean, los referentes de organización y definición de acciones que convocan procesos de carácter colectivo. Me parece que lo interesante que está planteando acá esta autora no es pensar lo específico del saber posible de reconstruir desde las prácticas escolares en confrontación con otros discursos, sino reconociendo lo particular que tienen para ponerlo en diálogo con discursos procedentes de otros ámbitos. Por eso, el segundo punto que quería trabajar con ustedes tiene que ver con lo específico de aquello que se reconstruye a través de la elaboración, difusión e intercambio de estas experiencias pedagógicas. Y aquí quiero compartir dos puntos con ustedes de esto de lo específico que se reconstruye con la documentación de experiencias. Es obvio decir que la educación no se conforma solamente ni prioritariamente de ideas y discursos, ¿sí? Sino que lo educativo, lo concreto del acto educativo, se construye con los gestos, con los comportamientos, con las rutinas que se dan diariamente en las escuelas. Con la vida cotidiana de las escuelas y lo que hacen los maestros y sus alumnos allí adentro, es cómo se conforma buena parte de aquello que se considera educación. Son, en este sentido, las prácticas escolares las que constituyen una otra versión de la enseñanza, a través de lo que pasa diariamente en el aula, en una reunión entre maestros, en la sala de profesores, en un encuentro con un padre. Allí, en cada una de esas prácticas escolares, algo de lo educativo se reinventa y se reconstruye con un color particular. En este sentido, en relación con las prácticas, a mí me gusta una idea que trabaja una historiadora de la educación brasileña que se llama Diana Gonçalves Vidal, que justamente reconstruye la historia de la educación, pero no desde los discursos, ni desde la legislación, ni desde las normativas, sino que intenta reconstruirlo a través de las prácticas escolares. Y ella, cuando hace este trabajo para definir a las prácticas escolares, utiliza un rasgo que dice las definen, y que es su carácter híbrido. Las prácticas escolares, dice esta autora, son prácticas híbridas. ¿Qué quiere decir con esto? Que en las prácticas escolares es posible captar mezclas, mestizajes de distinto orden que amasan una cuestión muy particular y muy diferente de lo que sucede afuera de la escuela. ¿Cómo captamos esto híbrido de las prácticas escolares? Por un lado, comprobando que en la escuela no circula una sola idea de cultura. La escuela es un lugar de confluencia de diversas culturas, donde la cultura escolar, lo que pasa dentro de la escuela, es una reconstrucción propia de otras culturas. En la escuela no solo ingresan y conviven las culturas de los distintos contextos de los que proceden nuestros alumnos, sino que también se entrecruzan la cultura política, la cultura mediática, como hoy mencionaba Inés a la mañana, las culturas familiares, las culturas infantiles, las jerarquías culturales. Todo eso ingresa en la escuela y es reprocesado de un modo particular, donde la escuela es la que decide cuál es el cuerpo cultural común que se va a transmitir. Y una segunda mezcla que hace que las prácticas escolares sean híbridas es que en esa decisión de cómo se reinventa la cultura dentro de la escuela son las estrategias individuales y las estrategias colectivas de los maestros las que producen ese trabajo de reinvención. En la mezcla entre lo individual y lo colectivo del trabajo docente se dice son los mismos sujetos y las acciones de esos sujetos las que reconstruyen aquello que se desea sea transmitido a las nuevas generaciones. Esto es comprobable cuando ustedes mismos han escuchado hoy diferentes experiencias y comprobar que aun cuando distintas experiencias refieren al mismo tema, hay algo de común y hay algo de diferente en cada una de las experiencias.
algo de la matriz común de lo escolar hace que esas experiencias sean parecidas, pero a la vez algo de lo específico de la mezcla cultural que se dio en esa escuela particular hace que esa experiencia sea única y particular, aun cuando decidan trabajar sobre problemas similares o sobre temáticas específicas. Y la otra cuestión que hace a la especificidad de aquello que se reconstruye a través de la documentación de experiencias tiene que ver con los saberes docentes, con los saberes específicos de los maestros en su tarea. Y aquí tomo otro concepto, esta vez de una autora francesa, Anne-Marie Chartier, que trabaja sobre el estudio de las prácticas escolares para revisar y replantear los procesos de formación de los maestros. Y ella dice que en general los trabajos científicos y los debates de ideas alrededor de las apuestas de la escuela, en general refieren a una realidad escolar que supuestamente es conocida, pero que nunca es profundamente descrita. Dice, en estos discursos educativos especializados, lo que es invocado, pero está ausente, lo que nunca termina de aparecer, es lo que se hace en la escuela, la práctica escolar. Hoy cuando venía en el viaje estaba leyendo en el diario la entrevista al director de la escuela, miren ahí se me pegó el oficio, al director de cine de esta película Entre Muros, esta película francesa, no sé si escucharon hablar, que se estrena masivamente mañana, que es una película donde se relata la experiencia de alumnos inmigrantes en escuelas francesas. Además del título que ya de por sí está diciendo lo que reflejaban luego las palabras del director, Entre Muros, lo que contaba el director de escuela es que, el director de cine, es que el único modo que logró para poder contar esa historia era que los actores fueran los mismos alumnos. Y que el profesor, que es el protagonista, era quien había escrito el libro que dio origen a la película, y él justificaba en esta decisión en que nunca se sabe lo que pasa en una escuela, que nunca desde afuera es posible saber lo que realmente pasa en la escuela y que por ello el único modo de contar lo que tuvo fue recurrir a sus mismos protagonistas. Me pareció interesante porque habla de algo conocido, pero desde una mirada de afuera que reconoce esta imposibilidad, sobre todo asumiendo que va a intentar contarlo desde otro lenguaje. Y a esto se refiere esta reflexión de Anne-Marie Chartier cuando dice que los debates en realidad siempre refieren a una realidad escolar que nunca es suficientemente descrita. Y lo que dice la autora es que en realidad nunca es suficientemente descrita porque lo que no aparecen con presencia y con protagonismo son los saberes ordinarios de los maestros. No está diciendo ordinarios desde un lugar despectivo, sino justamente que está eligiendo este término de saberes ordinarios para designar aquello que cotidianamente e implícitamente sostiene la tarea de los maestros. Ella dice, resulta necesario una postura que reconstruya un repertorio de la forma escolar, un discurso que nos permita hablar de la escuela en la escuela, para que se pueda decir, se haga ver, narrarse, se deje interrogar y pensar